¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Una disculpa que no hubo 10 minutos de análisis, pero nos quedamos dormidísimos, esa es la verdad de las cosas. Les digo que no habíamos dormido en toda la noche, bueno, nos quedamos fundidos. Oigan, pues hablar de la nota más fuerte del día, por supuesto, ¿no? Que tiene que ver con el Papa. Le poníamos en nuestro titular, en nuestra miniatura, el anti-Trump, ¿no? Como bocado para empezar. Me gustaría darle un contexto, ¿no? Relacionado con pues todo el aspecto político, que incluso lo hemos estado manejando en este canal desde antes, desde la lamentable muerte de Francisco. Y después, por supuesto, bueno, irnos directamente a lo que es el Papa León XIV y por supuesto la información, ¿no? Para aquellos que apenas se quieren informar rápidamente, bueno, pues le damos sin duda alguna a la información. ¿Qué fue lo que pasó en la Plaza de San Pedro? Realmente miles de personas fueron testigos de esta fumata blanca, ¿no? Que salió de la chimenea, esta chimenea instalada en el tejado de la Capilla Sixtina, como la primera señal de la elección del Papa 267. Desde el balcón de la Basílica, el cardenal protodiácono anunció el Habemus Papam, seguido de la aparición del nuevo pontífice, Robert Prevost, un cardenal originario de Estados Unidos, quien eligió el nombre de su papado como León XIV, impartió su bendición y ofreció su primer discurso en el balcón papal. El nuevo sumo pontífice, por el que hay expectativas de que ayudará a los más pobres, además de ser fuente de unidad y atender los casos de abuso sexual entre sacerdotes, se dirigió a los fieles creyentes con un mensaje de esperanza tras ser elegido. ¿No? Ya de inmediato, por supuesto, pues se volvió portada, ¿no? Portada de la revista Time, y es que obviamente, pues cada quien lo quiere interpretar como mejor le parezca, pero por eso vamos a darle datos y formas, y sobre todo contexto, ¿no? Time se va por el titular de un papa estadounidense, ¿no? Por ejemplo, y los peruanos, por otro lado, celebraron en grande la elección de León XIV y dijeron que era una bendición para su país. Los católicos del Perú celebraron con una bendición para su país, una alegría que no se puede describir, la elección del estadounidense Robert Francis Prevost. Si usted me dice por qué, bueno, él también tiene la nacionalidad peruana, ha tenido una misión pastoral en Perú desde hace muchísimos años, duró 40 años, si no mal recuerdo, en Perú, incluso al momento de dar su discurso, habló en español y le dirigió unas palabras precisamente a la región de Perú, ¿no? Esa es la realidad de las cosas. Es un hombre que por eso muchos lo señalan como el Papa Panamericano, le dicen, porque nació en Estados Unidos, pero tiene nacionalidad peruana también, habla español, incluso es un papa que no ha sido no se ha involucrado en su tiempo de obispo con cuestiones políticas de ultraderecha, a tal grado que, bueno, la oposición venezolana no le pide que mantenga al país caribeño en sus oraciones. Lo peor que puede haber para la derecha hoy por hoy es un papá similar a Francisco, y creo que tienen malas noticias. Díaz-Canel, el presidente peruano, felicitó al nuevo papa, compartió su deseo de promover el diálogo y la paz. Los obispos de Colombia confiaron en que el Papa León XIV acompaña al país en la búsqueda de paz. El primer ministro canadiense, Mark Carney, calificó de histórico la elección del nuevo Papa. También el presidente palestino pidió a León XIV continuar los esfuerzos de paz de Francisco. Francisco fue un hombre muy crítico del genocidio palestino. Y bueno, son parte de las reacciones, ¿no? Ahorita le comento la de los Estados Unidos. Hubo, por supuesto, también comentarios, puntos de vista respecto al origen de este Papa, que no se puede soslayar. Al igual que la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Arquidiócesis Primado de México felicitaron de inmediato a Robert Prevost, ¿no? Lo mismo hizo Barack Obama. Ustedes saben que Barack Obama pues es un hombre de Chicago. Marco Rubio también salió a felicitar. Este, en fin, ¿no? Eso es parte de lo que se ha mencionado. Se asegura, hay un tema muy particular en torno a esta figura, y ahorita lo vamos a comentar, que para algunos, parte esencial lo que buscaban los cardenales era una figura que tendiera puentes entre ellos mismos. Pero a ver, ¿qué fue lo que pasó antes de este cónclave? ¿Cómo llegamos en este escenario? Hay una frase, y se las decía el otro día, de Nicolás Maquiavelo, que aparece en El Príncipe,
y dice, el lobo pierde el pelo, pero no el vicio, ¿no? Y en realidad es un refrán italiano. El matrimonio entre religión y política siempre ha resultado sumamente tentador. Incluso Maquiavelo señalaba que los principios o los principados eclesiásticos, serían el gran chollo, decía. ¿Por qué? Porque mantenían a sus príncipes en el poder, sea cual fuera el modo en que estos procedan y vivan. Son los únicos seguros, los únicos felices, decía Maquiavelo, está plasmado en el príncipe. Em, ¿Por qué la derecha buscó con tanta animosidad un papa más cercano a su conservadurismo, que lo sabía, con pocas posibilidades reales, pero que a través de sus medios de comunicación quisieron engrandecerlas? Aquí, si usted no mal recuerda, comentábamos eso, decíamos que hay una campaña muy fuerte de parte de la ultraderecha para denostar a los principales candidatos al papado, y que se trataba de colocar a uno de los papas africanos, sumamente conservador, ¿no? Apoyado por otros papas, por otros cardenales, pero que en realidad no veíamos mucha profundidad en el colegio cardenalicio debido a la influencia de Francisco. ¿Por qué la derecha, incluso ahora que se ha nombrado al Papa décimo, León XIV, pues lo quiere, como vimos en el caso de Venezuela, como vamos a ver en el caso de Trump, en fin, lo quiere como jalar a su redil? Bueno, porque hoy a la derecha le falta un conglomerante, esa es la realidad. No puede ser un conglomerante nostálgico, no puede ser un conglomerante totalitario, que es lo único que hay en sus filas, ¿no? Y de ahí, por supuesto, que buscan que sea un conglomerante religioso, ¿no? Si recordamos, tanto Trump como Vance, que son las dos figuras, digámoslo así, más importantes en materia política de Estados Unidos, se han apoyado en temas religiosos, han mostrado su fanatismo. En el caso de Trump, en el protestantismo evangélico; en el caso de Vance, al movimiento MAGA, perdón, al movimiento MAGA, le ofrece lo que se conoce como el catolicismo universal, ¿no? Que es lo que él ha venido pronosticando. Sin embargo, en ambos líderes hay una falta de fineza brutal, esa es la verdad de las cosas. Este, y mostraron, junto con la intervención de la CIA, porque hubo una intervención de la CIA, hubo una intervención de Rusia, hubo intervención de China. No, China no, China sí se mantuvo un poco más al margen, por lo menos no públicamente. Pero el caso de Estados Unidos, el caso de Francia, el caso de Italia, el caso de Rusia, participaron activamente para tratar de influir en el cónclave, ¿no? Macron, por ejemplo, abiertamente dijo que empujaba a favor del cardenal francés Abelín, ¿no? Fue otro de los presidentes que también se mostró partidario del cardenal Zuppi, ¿no? Quien era uno de los favoritos. Tenía una muy buena relación Zuppi, o tiene una muy buena relación Zuppi con la comunidad de San Egido. En Italia, obviamente, también la oposición italiana, es decir, lo contrario a la ultraderecha, Giorgia Meloni, también se han mostrado partidarios de Zuppi, ¿no? El gobierno no estaba de acuerdo con Zuppi y buscaba, por supuesto, congraciarse o ubicar a un papa mucho más conservador, alejado completamente de la agenda de Francisco, que con quien Meloni, pues no tuvo una buena relación. Incluso en diversas ocasiones Meloni llegó a comentar, ¿no? Que el papa, se necesitaba un papa que no fuera tan político, ¿no? En la cuestión migratoria, en la cuestión ecológica, en la cuestión de justicia social. El caso de Peter Erdo, que era otro candidato ultraconservador y que en ese momento tomaba el apoyo de Víctor Orbán. El obispo por el cual estaba doblando las campanas Trump, y que de repente no hubo confusión de nosotros, no era precisamente por el Papa León XIV, no fue por él. El obispo por el cual Trump estaba operando y estaba buscando que fuera, fue el obispo Dolan, por el cual Trump estaba pidiendo y estaba moviendo sus influencias o el peso de los Estados Unidos. Eh, a ver, si la iglesia sin duda alguna parece dividida, ¿no? Y sobre todo durante el papado de Francisco, este cónclave mostró precisamente hasta dónde está esta división. Los conservadores se quitaron completamente los tapujos, esa es la verdad. Em, y esa fractura nos mostró dos rostros de una iglesia que tal vez por eso también busca un hombre que pueda tender puentes internos, porque hay dos puntos muy claros: uno ostensible, otro inmediato. El legado de Francisco, ¿no? El otro más hondo y trascendental, que es la transmisión de la fe. Así de claro, ¿no? Respecto al primero, bueno, ¿qué podemos decir? Podemos decir que decía el Papa fallecido, al ser el primer tema
que se ha abordado en todo el cónclave, pues se convierte en el mensaje claro de todo lo que fue esta campaña electoral. Y la gran pregunta que se hacía mucha gente durante toda esta discusión fue ¿qué ha dejado Francisco? Porque para la corriente conservadora lo que dejó fue una iglesia rota, una iglesia caótica, desorientada, cuya unidad había que reconstruir con base en los principios originales de la iglesia. Esa era su idea de la unidad. En cambio, los progresistas defendieron en todo momento el legado de Francisco de una iglesia más democrática, más diversa, más abierta, más moderna, cuyo concepto clave pues sería la sinodalidad. Ahora, el cardenal Cerny, un jesuita bergogliano, que era sin duda alguna uno de los hombres más parecidos a Francisco, abiertamente cuestionó las llamadas de unidad del conservadurismo basados en regresar a lo que eran. El otro que estaba también muy involucrado, que era Pietro Parolin, ¿no? Secretario de Estado y demás, em, ya había escrito años antes la necesidad de mantener una línea de conducta hacia adelante. Ahora, fue toda una campaña, déjeme decirle que fue toda una campaña por parte de la derecha eh, en sus medios de comunicación, del Opus Dei, de los Legionarios de Cristo y de todos estos grupos que operan, ¿no? Al interior de la iglesia y al exterior de la iglesia desde sus diferentes frentes, para darle con todo a los candidatos principales, digamos así, de la continuidad de de Jorge Bergoglio. Por un lado a Parolín, ¿no? Lo acusaron de corrupto, le dijeron que era una desgracia para la iglesia, aseguraron que estaba muy enfermo, por ejemplo, también, ¿no? Aseguraron que se había desmayado no sé cuántas veces en el mes de abril tan solo. En el caso de Luis Tagle, ¿no? El llamado Francisco Asiático, filtraron un video en el que estaba cantando Imagine de John Lennon, que para algunos cardenales es un himno ateo, ¿no? Luego salió bailando en otro video una danza folclórica, lo cual para algunos cardenales, insisto, pues no es admisible. De Supi, ¿no? Lanzaron este bulo y esta discusión de que era masón, ¿no? Que era gran maestro, por ejemplo, que un gran maestro masón apoyaba su candidatura, y que había mucho dinero, que había mucho activismo mediático, ¿no? A su alrededor. Entonces, lo que nos damos cuenta es que, como en otras partes del mundo en donde el progresismo está perfectamente delineado con todos sus problemas y con todos sus pendientes y rezagos, la campaña de la derecha no surtió efecto, ¿no? Incluso lanzaron más acciones para reventar la agenda bergogliana. El ala reaccionaria, sacó todas sus mejores piezas. Yo recuerdo mucho a los cardenales Müller, Ruini y Bagnasco, que son alfiles de este concepto que dieron entrevistas por todos lados, incluso Ruini, que es un hombre de 92 años, este, destacó nuevamente los papados de Boutila y Ratzinger en su momento, y se fue en contra de Francisco, cuando dijo, hace falta un papa bueno, profundamente creyente, ¿no? Como si Francisco no lo hubiera sido. Hablaron ellos tres de restaurar la iglesia desde su forma más ortodoxa, ir más allá de las cuestiones normales, pero la realidad es que algo que nunca le perdonan a Francisco, todo este grupo, es cuando dijo, el Papa, los obispos y los ministros ordenados no son los únicos evangelizadores de la iglesia. Esto no puede ser ignorado, ¿no? Obviamente en la discusión actual. ¿Por qué? Porque entre la curia hubo gente que se molestó, ¿no? Hubo gente que no estuvo muy de acuerdo con la reforma, ¿no? En torno a la participación de laicos, de mujeres y demás. Ahora, recordemos que con Francisco una mujer tiene uno de los cargos más altos al interior del Vaticano. Ahora, la coyuntura mundial en lo que lo religioso se presenta, lo espiritual, pero sobre todo lo político, se vuelve fundamental para entender al mundo. Hay que tratar de escapar, obviamente, del gancho del morbo que produce todo este espectáculo del cónclave cuando estamos presentes. Y hay un libro muy bueno de este Albert Meloni que habla sobre los cónclaves, ¿no? La historia de los cónclaves. Y él habla del problema de los problemas, es decir, la transmisión de la fe en un mundo secularizado, algo que va más allá de una cuestión ministerial y abiertamente dice, hay áreas enteras del catolicismo en donde el clero se va a extinguir, dice en 2050, 2060. Incluso Meloni señaló que por más que le duela al ala conservadora, era necesario cambiar muchas reglas, como por ejemplo el tema de los matrimonios, el tema de las diáconas, en fin, el tema de las obispas, ¿no? En el colofón de este libro incluso lanza una pregunta incómoda.
¿quién, no? ¿O qué nos garantiza que un mundo cada vez más descreído no haya, como lo hubo en el Islam o en el evangelismo, un giro hacia una fe más pura y más dura, ¿no? Por ejemplo, hay otro experto maravilloso que es Robert Emmett Barron, que por cierto él se le conoce como el obispo de Internet, un hombre muy polémico, un hombre que muy cuestionable en algunas cosas, en otros atendible, en donde él abiertamente, ¿no? Abiertamente dice que la iglesia, dijo, la iglesia de Alemania, famosa por su liberalismo, se marchita en la vida. La iglesia conservadora y orientada hacia lo sobrenatural de Nigeria está explotando el número de fieles y en Occidente las partes más dinámicas de la iglesia son sin duda aquellas que abrazan una ortodoxia vibrante, ¿no? En lugar de las que se acomodan a la cultura secularista. Ahora, la iglesia católica encontró finalmente a su nuevo líder. Encontró a su líder que por lo eso les decía, no, pues no funcionó ni la operación de la CIA, ni la operación de Trump, ni el dinero que le metieron, porque sí, evidenciaron tal vez a los tres más visibles, pero la realidad es que se les cruzaron por otro lado, ¿no? A ver, por primera vez en la historia hay un cardenal nacido en Estados Unidos que es elegido papa. Como le decía, la fumata blanca salió de la chimenea ahí de las 6 de la tarde, siete minutos, y después se dio a conocer que Robert Francis Prevost Martínez, de raíces españolas por parte de su madre, resultó elegido tras apenas 4 votaciones. Es decir, como se lo mencionamos en la mañana, todo era cuestión de que el ala progresista se pusiera de acuerdo entre quién era el mejor hombre en medio de toda esta discusión que le comparto. Prevost, cuyo nombre papal será Papa León XIV, apareció en el balcón de San Pedro, en donde saludó a todos los fieles que viajaron hasta la icónica plaza, ¿no? Y el nombre del pontífice, que ha sido anunciado por Dominique Manberti, que ha desempeñado importantes funciones en la Santa Sede, pues deja mucho que ver de cómo será su papado. Ahorita le comentó eso. Pero ¿qué fue lo que dijo? Dijo, el mal no prevalecerá, todos estamos en manos de Dios, por lo tanto, sin miedo, unidos de la mano de Dios y entre nosotros, avancemos hacia adelante. Fue lo que dijo el nuevo pontífice, quien agregó también, si me permite también una palabra, un saludo en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe. Robert Francis Prevost es un hombre, insisto, de 69 años, no descartemos esto. Lideró a los agustinos, se ordenó sacerdote en el 82. Francisco le encargó supervisar a los obispos del mundo y tiene una visión especialmente internacional. Fue nombrado cardenal por el Santo Padre hace 2 años, aunque él quería seguir siendo misionero. Es decir, Francisco lo llevó literalmente de la mano al Vaticano para que lo sucediera. Y bueno, Prevost era un papa más prudente, según sus antecedentes. Es un referente, ojo con esto, a pesar de que hubo un señalamiento en su contra, también se sabe que fue una campaña orquestada por parte de aquellos que habían sido señalados de abuso sexual. Es un referente realmente, es un referente en la lucha contra los abusos sexuales en la iglesia. Era muy cercano a Francisco desde que se conocieron en Buenos Aires. Coincide con él en su compromiso con los más pobres, con los migrantes. Ha elogiado la autenticidad evangélica de Francisco, su visión de una iglesia humilde al servicio de los necesitados. Incluso hay una entrevista, ¿no?, en donde recuerda un viaje del Papa a Lampedusa como símbolo de su cercanía a los migrantes y destacó una carta reciente en la que Francisco pedía a los obispos estadounidenses empatía hacia quienes sufren en el contexto de las políticas de deportación masiva. Además, Prevost apoya la acción urgente contra el cambio climático, respalda una iglesia sinodal, ojo. Ojo con esto, hay un detalle que ha generado polémica y él tendrá que irlo aclarando. Él se ha opuesto a la ordenación de mujeres, argumentando que convertirlas en clérigos podría generar nuevos problemas en lugar de resolver los existentes. Habrá que ver cómo se maneja ya desde el papado. Ha desafiado, ¿no?, con la tradición no oficial que desaconsejaba a los cardenales elegir a un estadounidense por el peso geopolítico del mundo, el peso geopolítico de este país. Sin embargo, me parece que están eligiendo un cardenal anti-Trump, ¿no? Su perfil es mucho más matizado y puede actuar incluso como puente con otros obispos de Estados Unidos, una iglesia marcada por profundas divisiones ideológicas. La iglesia de Estados Unidos está metida en una fuerte polarización y puede ser clave también, ¿eh? Puede ser clave en el tema de las donaciones, que no es un tema menor. Obviamente hubo reacciones. Donald Trump, por ejemplo, dijo qué emoción, ¿no? Qué gran honor para nuestro país. Espero con ansias conocer al Papa León XIV. Será un momento significativo. Este, em,
Ojo con esto, muchos de los postulados de León XIV chocan con Trump. No es ni siquiera un secreto. Comparte nacionalidad, pero Prevost ha sido un hombre muy crítico de las políticas migratorias de Trump, ha sido muy crítico de la postura de Trump en Medio Oriente, ha sido muy crítico de la postura económica incluso de Trump. Y le reitero, a quien apoyó Trump, y por eso la confusión de repente fue a Timothy Dolan, que es el otro cardenal, que es un hombre este, mucho más conservador. Incluso León XIV tuvo diferencias directas con el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, en cuestión de políticas migratorias. En el 2025, en febrero, cuando el sumo pontífice compartió a través de su cuenta de Twitter un mensaje, quedó claro, ¿no? En donde compartió un artículo titulado J.D. Vance se equivoca, Jesús no nos pide que prioricemos nuestro amor, en el que se criticaba las declaraciones del vicepresidente acerca de las enseñanzas de Jesús, un artículo de Carl Armas, publicado en un medio llamado National Catholic Reporter, y el texto atacaba las declaraciones antimigrantes lanzadas por Vance el 29 de enero de ese mismo año en una entrevista con Fox News. Tanto Carr como el recién electo Papa coincidieron en que esta postura era contraria realmente a las creencias y valores de la religión católica. Y luego se repitió un episodio similar cuando Robert Prevost reposteó un artículo del medio América de Issues Review titulado La Carta de Francisco, el Ordo Amoris de J.D. Vance y lo que el Evangelio nos pide a todos sobre la inmigración. El autor de esa carta, Sam Sawyer, repasa todo el texto que envió Francisco a Washington, exigiendo acoger al extranjero que busca la seguridad y los medios de vida que no puede encontrar en su país de origen y mostrándose contrario a identificar tácita o explícitamente la situación irregular de algunos migrantes con la delincuencia. Es decir, Prevost critica también la criminalización de los migrantes, ¿no? Y es un hombre muy afín, y lo dijo, a este concepto de Francisco de que una nación no puede simplemente decidir qué quiere proveer para su propia gente y no para los otros. Y bueno, el nuevo Papa también se ha posicionado públicamente contrario a la pena de muerte, ¿no? En donde abiertamente ha dicho hay que eliminarla. No es un hombre tan cercano a la comunidad LGTB como lo era Francisco, no lo es tampoco, este, pero sí es un tipo que ha mantenido un respeto en ese marco, ¿no? Como que ha tratado siempre de mantenerse un poco fuera de la polémica cuando se discute al respecto, pero jamás lanzó una crítica hacia el accionar de Francisco. Ahora, los expertos dicen que no es precisamente tan afín como Francisco a sus ideas en ese tema. Ahora, el nombre, ya para concluir, Leo en latín o León, por lo que en muchos lados aparecerá así su nombre, es el sexto nombre más utilizado por los papas en la historia de la Iglesia. Juan ha sido el nombre más popular, que ha ostentado 23 papas, seguido por Benedicto y Gregorio, cada uno con 16. Y la elección de este nombre indica un compromiso ¿con qué? Con la justicia social, lo cual está muy, pero muy en la línea con el ministerio global del difunto Papa Francisco. Entonces, el primero en llevar el nombre, San León el Magno, estuvo al frente de la iglesia de 440 al 461. Y el Papa Benedicto XVI dijo que el papado de San León fue uno de los más importantes en la historia de la iglesia. En esos tiempos, la iglesia católica aún luchaba por establecerse, pero uno de los episodios más destacados de San León tuvo que ver con su encuentro con Atila. Al Papa se le adjudica el logro de convencer al líder de los hunos de no tomar Roma y firmar un tratado de paz, aunque hay otras versiones que indican que los hunos decidieron no atacar Roma porque estaban sumamente desviados. Lo cierto es que todos los que han llevado el nombre de León, por ejemplo, León XIII, sentó las bases del pensamiento social católico moderno, ¿no? Que es más famoso por su encíclica Rerum Novarum de 1891, en donde abordó los derechos de los trabajadores, es decir, se puso del lado de los trabajadores y cuestionó al capitalismo en ese momento, al capitalismo industrial, ¿no? Y criticó también al socialismo centrado en el Estado, en donde él se centraba sobre todo en destacar el valor de los trabajadores en cualquiera de estos aspectos de gobierno. Pues es parte de la llegada de este hombre que le reitero, desde mi punto de vista y a primera instancia y bote pronto, es la llegada de un papa anti-Trump. Veremos precisamente cómo va la relación, cómo se empieza a desarrollar, pero si nos basamos en los antecedentes y demás, estamos precisamente ante una buena noticia en el marco del papel que debe jugar la Iglesia en un mundo multilateral. Veremos cómo se da en el terreno. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.